preparados para el invierno? Porque ya empiezan los fríos y está anunciado para este fin de semana una baja importante, ¿eh? Bueno, aprovechen toda la línea de calefacción de Ensuta entonces. Desde estufas a supergas, radiadores y calentacamas hasta aires acondicionados Smart. Recordad, todo en calefacción lo tiene Ensuta. Ensuta, toda una vida contigo. Bien, retomamos entonces el Zoom con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. ¿Me escucha bien? Perfecto, ¿ustedes Bien, me escuchan? perfecto. Entonces, dos preguntas concretas para no para ahorrarle tiempo, digamos. La primera tiene que ver con lo que dejamos pendiente antes de ir a la pausa. Los comercios. La pregunta no remite tanto a los comercios, al almacén, concretamente a los free shop, porque no se termina de entender por qué, cuando en realidad son el tipo de comercio que más atrae gente, y no solo de Brasil, de distintos departamentos, generan mucha más movida que un almacén o una zapatería. ¿Por qué no se toca el free shop? Eso por Bueno, un en realidad lado. yo hablo con ellos y con los comercios, con la Cámara Mm, Comercial. En realidad hoy están en una situación compleja eh, que viene bajando la actividad fundamentalmente porque la diferencia cambiaria favorece a Brasil notoriamente. Una medida de estas lo que hacía era terminar de matar una cantidad de comercios en Rivera. En los free shop con un tema adicional, que venían con un seguro de desempleo muy importante, que vienen con un seguro de desempleo muy importante, que en realidad en la coordinación con las autoridades brasileras, no nos olvidemos que las autoridades brasileras hay municipales, o sea, la prefeita, sí. o sea, el intendente de Livramento, después hay regulaciones estaduales, el presidente habló con el gobernador de Río Grande do Sul, que abarca todas las ciudades fronterizas, habló con el presidente Bolsonaro, el canciller Tarbi con el canciller brasilero, y la idea del lado de Brasil es también tratar de controlar en una situación parecida el ingreso y egreso de la ciudad de Livramento, excepto por causas justificadas. Que genera una especie de anillo coordinado por 15 días, 14, 15 días, que además coincide con el periodo de incubación del virus, para generar un shock vinculado a tratar de frenar estos dos pequeños focos que había, que tienen todo un hilo de conductor de trazabilidad. Mm. Y hasta el momento, ojalá sea así, yo creo que se ha logrado frenar y la gente se involucró. En Brasil se usa tapaboca, en todos los lugares. Hay también un protocolo que se está aplicando para los comercios en Brasil, se está aplicando para los comercios en Uruguay. Se acordó la coordinación en las inspecciones, en el control y eventualmente clausura. O sea, yo creo que esta primera etapa es apelar a la responsabilidad de la gente, a protocolizar las actividades fundamentalmente comerciales y a disminuir la entrada y salida de Rivera Libramento, hablando de Rivera como ciudad binacional. Bien. Y obviamente evaluarlo, ¿no? Con los test aleatorios, evaluar la circulación viral, que para nosotros era muy importante, y la semana que viene hacer una evaluación de estas medidas, si hay nuevos focos, si estos focos se apagaron, si en realidad se han ido recuperando o si se complicó. Me parece que además el gesto yo lo valoro como importante, que el presidente de la República, parte del equipo de gobierno, esté en primera línea cuando aparece un foco en una ciudad fronteriza, donde había mucha inseguridad, había mucha incertidumbre y en algunos casos quizás un poco de miedo en función de lo que pasaba en otros lados cercanos. Me parece que más estas medidas que se anunciaron, con el aval político de todos los actores, con el aval sanitario de todos los actores, me parece que dio tranquilidad y la gente se involucró en la solución del problema. Bien, sí, sin duda, ¿no? Y esa frase bien elocuente de que lo que pasa en Rivera nos pasa a todos. La última, Delgado, creo que al pasar mencionó, por supuesto, siempre primero apostando al manejo responsable de la libertad, apuesta por convicción que viene planteando el gobierno desde el inicio de esto, ¿no? Pero creo que soslayó en algún momento que se podrían llegar eventualmente a tomar medidas más drásticas en caso que, bueno, no fuera tan responsable finalmente esa libertad o que por la irresponsabilidad de algunos pocos el daño sea mayor. Eh, Como se manejaba al principio, ¿se acuerdan? Que el gobierno tiene todo sobre la mesa y no descarta nada, ni la cuarentena general, ni...
Esa medida drástica, ¿podría ser el cierre del departamento eventualmente? Yo no quiero adelantar, la verdad que no quiero adelantar Mm, decisiones, obviamente son increciendo, ¿no? Y son cada vez más duras en la medida que no haya involucramiento o acatamiento social en claro. el uso responsable de la libertad o en la solidaridad personal vinculado al tema sanitario. Yo creo y ojalá que la gente, todos los comercios, la gente se involucren en una actitud responsable. Un lado y el otro, que permita esto controlarlo y que se vuelva una situación muy controlada con una nueva normalidad que tiene que estar muy protocolizada, que tiene que ver con el distanciamiento físico sostenido, con el uso de tapaboca, con la medida de higiene para Rivera y para todo el país. Miren que acá todavía no ganamos nada. Mm, Sí hay resultados auspiciosos, nada más, y los resultados auspiciosos tienen que ver con medidas drásticas que se tomaron, con controles, con medidas vinculadas a lo sanitario de prevención y poder equipar más camas de CTI. Entre otras cosas, Rivera se le mandaron 2 ambulancias con equipamiento para CTI, se le están aumentando las camas de CTI en el hospital en Rivera, hay coordinación con el sistema público sí, sí. del lado uruguayo y del lado brasilero. El gobierno definió como una secuencia que tiene que ver con los pasos cortos, seguros, responsables y monitoreados o evaluados. O sea, cada medida que se toma, cada decisión que se toma, incluso de abrir algunos sectores de la actividad, tiene que ver con todo esto, con esta secuencia, obviamente asesorado por el grupo técnico, con la policía sanitaria, con las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública, pero pasos cortos, seguros, responsables y monitoreados. Atrás de cada decisión viene un muestreo aleatorio para evaluar si la medida complicó o no complicó la situación de coronavirus. Bien. ¿Hay tiempo o recursos para que la fiscalización de todas estas medidas también tenga lugar? ¿Perdón? Si hay tiempo o recursos para poder asegurarse o que se fiscalicen que todas estas medidas de control implementadas en esta última semana, bueno, se estén llevando adelante. Sí, sí, absolutamente. El lunes de tarde, el lunes al mediodía se anunciaron que se iba a hacer un control evaluatorio de ya no de la tasa de morbilidad, sino la circulación viral a través de test aleatorio, donde se trasladó no solo autoridades del Ministerio de Salud Pública, sino, Mm. bueno, parte del gobierno, pero además el director del Instituto de Estadística, y vinieron gente preparada a hacer los test, y del lunes de tarde a ayer había una gran cantidad de test hechos. El día de ayer hicieron 600. Hay Sí. 1.180 previstos para hacer En realidad, hasta el día de hoy en la ciudad de Rivera, por manzana, por grupos de mayor nivel de riesgo, para ver la circulación viral. Sí, sí, están las medidas, los recursos. no, pero no me refería, sí, lo damos por descontado porque fuimos bien informados sobre todo ese aspecto. No me refería a los tests o a la eficacia o no desde la perspectiva sanitaria. Me refería a que se esté fiscalizando que, por ejemplo, quienes controlan la frontera o el paso tal, haya gente que lo pueda controlar. Uno lee por aquí siempre Bueno, a alguien que dice, ay, yo pasé y nadie me preguntó nada. Bueno, es gente que escribe que uno nunca sabe si es cierto o no. Pero, no, todo. mirá, Victoria, Sí, el gobierno tiene este tema como el de la salud como prioridad. Hoy está el ministro de Salud Pública, el presidente de ACE, en Cerro Largo, porque apareció una persona infectada, un positivo, que aparentemente hacía mucho que no salía de Melo, o sea que hay que ver los grupos de contacto y todo lo sí. demás. Eh, Te puedo decir que en el caso de Rivera, quien decidió ir a evaluar personalmente si los controles de frontera, fundamentalmente el Ministerio de Defensa y el Interior, están funcionando, fue el presidente de la República, que cayó de sorpresa y salió a controlar in situ esta realidad. Lo está haciendo el Ministerio de Defensa, lo está haciendo el Ministerio del Interior, lo está haciendo el comandante en jefe del Ejército, que en este momento está haciendo giras por esa zona de la frontera con Brasil. Así que el gobierno tiene esto como prioridad nacional y quisimos tomar unas medidas
que además fueran controlables y además dar la cara in situ, en el lugar de los hechos, porque la gente, y sobre todo la gente más lejos, ¿no? Que vive más lejos de la capital, a veces está más lejos de las noticias, siente a veces más lejos la capacidad de protección de un gobierno nacional, Sí. y bueno, lo que se hizo es llevar el gobierno a la gente, llevarlo en este caso a la localidad de Rivera, a 500 kilómetros de Montevideo, instalar el gobierno ahí y tomar los controles y ponerse al frente de los controles. Me parece que las señales también ayudan a tranquilizar a la población. Secretario, le agradezco muchísimo de verdad por su tiempo. Nos encanta poder tener contacto directo con usted. Imagino que no hay domingo, ¿no? Desde que empezó todo esto, para usted no hay domingo. Para el gobierno entero, ¿no? Ni sábado ni domingo, la verdad que creo que fueron 2 los fines de semana que nos tuvimos en la torre, con parte del equipo. No, Acá pero es un más allá equipo, de donde esté presencialmente, pero su acá mente, su angustia, yo te conté, Victoria, te acabo de contar que el sábado a las 7 de la tarde, después de varias llamadas por teléfono todo el día, Sí, hubo un Zoom con varios ministros y sí. con el grupo asesor, con el presidente de la República, hablando de la situación de Rivera y tomando las decisiones por parte del presidente que concurriera el otro día. Y el otro día ahí mismo terminamos a las 7 de la tarde en Rivera y el lunes toda la mañana en Rivera y del aeropuerto a la torre ejecutiva a seguir con tareas de gobierno que no tenían solamente que ver con el coronavirus, porque esto sigue funcionando, pero esto es la prioridad y es notorio que sea la prioridad y es justo que sea la prioridad el tema de la salud. Pero bueno, obviamente empieza el cansancio a ser mella, pero estamos ante un tema que es inédito, que no lo esperábamos, que es mundial y que en realidad entre todos estamos consiguiendo resultados auspiciosos. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien, muchas gracias. Bien, estas eran entonces las palabras. Por supuesto que se le pueden hacer mil preguntas más sobre otros aspectos al secretario de Presidencia, pero íbamos a concentrarnos, tal como un poco lo acordamos, con el tema de Rivera, que es lo más urgente en este momento. Y espero que no escuche, pero esto de no aflojar la mente para quienes están liderando y son protagonistas de los equipos en este momento, que no haya domingo, que no haya una hora libre, no tiene miras de terminar, por más que manejemos bien la curva y todo lo demás, porque es un abrir y cerrar de ojos que la cosa puede ser así. ¿Hasta cuándo van a estar en esa tensión? Si nosotros sentimos esa tensión, imagínate lo que debe ser gobernar en este momento. Bueno, pero estábamos ante una situación donde parece que la curva se había reseteado y de un día para el otro explota esta situación de Rivera que implica un montón, una batería de medidas extraordinarias y lógicamente el presidente en 4 días estar en Rivera en 2 oportunidades es salir de la rutina, entre comillas, que veníamos teniendo hasta el día de hoy. No solamente eso, sino que tomar medidas buscando determinado equilibrio, porque creo que la respuesta a tu pregunta que todos nos hacemos de los free shop tiene que ver con esas 2 perillas, ¿no? Sí. Bueno, ¿les cerró? Iba a preguntar eso, la explicación les cerró. Y me parece que la explicación es la misma que hemos tenido durante todo el proceso. El mal menor, ¿cuál es el mal menor? ¿No? Bueno, ¿cómo podemos mantener una situación medianamente controlada desde el punto de vista sanitario sin generar un agujero desde el punto de vista económico? Ahí es donde aparece lo que se quería desterrar, que es siempre economía versus salud. Bueno, van muy de la mano, que estos comercios venían ya muy castigados y demás, ¿no? Claro, pero lo que es llamativo es que es un negocio previsto para extranjeros. Se supone que los uruguayos allí no compran. Bueno, sí, está. Pero hay un reconocimiento tácito de que eso no es así. Está claro, pero bueno, acá se cerraron los shopping. Hablé con un par de, mientras escuchaba Delgado atentamente, hablé con un par de... Te agregaste atentamente porque hablaste no, porque el teléfono te puede distraer. Usted tiene todas las hornallas que funcionan, está perfecto. Exacto. Hablé con 2 fuentes de la salud que me dicen que están mirando ¿Del departamento? No, de Rocha. Que están mirando con mucha atención lo que está ocurriendo del otro lado de la frontera, que habría, lo pongo en condicional porque no me dieron mayores detalles, una situación de algún caso en una localidad cercana al Chuy. Del lado brasilero, obviamente, estoy hablando, ¿no? Sí. Y que se está mirando con mucha atención. Hoy el presidente de ACE está en ese departamento, ha comenzado una gira muy temprano en la mañana. Ayer nos llegaba información a los periodistas del recorrido que iba a realizar. Porque, claro, estamos hablando, como decía Marta hoy al comienzo, ¿no? Del segundo país, después de Estados Unidos, con más casos de coronavirus en el mundo.
y lo tenemos ahí, al lado nuestro, ¿no? Muy cerquita. Pero con una circunstancia que sumo a esta preocupación de Pepe, que es que todo el departamento de Rocha tiene solo 8 camas de CTI, están en la capital departamental, no hay, por supuesto, que en el Chuy. Bueno, y allí se llevó la donación, la entrega de 3 ambulancias equipadas con CTI, porque justamente esa es otra de las situaciones que se pone de manifiesto. Ciudades de frontera con un riesgo latente y con una estructura de salud deficiente. Exacto. Me permiten, tenemos por Zoom a nuestro querido Alfredo García. ¿Cómo estás, Alfred? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Escuchaste a Delgado? Sí. Y yo creo que están preocupándose y ocupándose, ¿no? Que vaya 2 días el presidente a Rivera en menos de una semana, marca una tónica de preocupación real. Sobre todo pensando en que la actitud del gobierno uruguayo con respecto a la pandemia, comparándola con la actitud del gobierno brasilero, son día y noche, ¿no? Exacto. Entonces me parece que hay un elemento. Yo ahí me jugaría, yo no sé cómo está el tema, porque ellos tienen, como al ser una república federal, tienen autonomía por diferentes estados. Y ahí está lo estadual y está también lo municipal, etcétera. Es decir, es un tema complejo, porque vos podés controlar a tu población, pero controlar a la otra es más difícil. Sobre todo cuando no hay una sintonía, ¿no? O por lo menos no se percibe una sintonía. Yo no sé qué habló Lacalle Pou con Bolsonaro, y no sé si realmente Bolsonaro le da pelota o no a este tema. Esperemos que sí. Pero creo que acá lo que hay que apelar es a la actitud responsable de la gente de nuestro lado, ¿no? Sí, finalmente es lo que nos va quedando siempre como única herramienta cierta, ¿no? Sí, es la responsabilidad de que no hagan reuniones, ¿viste? No, ni por ningún motivo, ni por religión, ni por política, ni por tupper, ni por nada. Me parece que y más teniendo una fuente potencial de contagio muy jorobada. Y yo te digo en serio, no sé, me llama la atención que el Chuy todavía no haya explotado nada. Ojalá que no pase, pero digo, por la situación, tanto Rivera como el Chuy son ciudades que cruzan la calle, ¿no? Sí. Y que en realidad pertenecen la gente cruza de un lado para el otro sin ningún problema, como si estuviera en el mismo lugar. Es más, es más fácil de controlar quizás en Cuaraí o en Río Branco, pero no sé, creo que se está haciendo las cosas, encarando las cosas bien. Vamos a ver, fundamentalmente lo que hay que apostar es a la responsabilidad de la gente para que se cuide y no se arriesgue innecesariamente, ¿no? Exacto. Viste que, bueno, están estudiando un eventual posible caso justamente a 25 kilómetros del Chuy, ¿no? Las autoridades están viendo a ver si se trata efectivamente de un test positivo de coronavirus. Bien, de todas maneras, volviendo al tema de los free shops. Una discrepancia con lo que decía Verónica recién. ¿Con qué? A ver. El tema del CTI, es decir, el CTI realmente uno tiene una cantidad de camas en base a una proporción de población que se usa o no. Es decir, muchas veces las camas del CTI están vacías, por suerte. Entonces es muy difícil vos tener camas de CTI en todos los lugares, por todos lados, por las dudas. Porque en realidad es un despilfarro de recursos. Vos tenés que tenerlo de acuerdo a las camas, a la población que tenés, las camas de CTI. Y las vas distribuyendo estratégicamente. No es lo que dice García, bueno, un gusto reencontrarte por acá, por esta vía. No es lo que dice FEMI, ¿no? Que cuando hace las cuentas dice que la mitad de la población vive en el interior del país y allí están el 30%, creo que es, de los recursos del sistema de salud. También de así que habría que ver qué es lo que pasa allí en Rocha, donde además, bueno, estas camas están solamente en un mismo prestador de salud, que es un prestador privado, y que esto deja en una situación, más allá del sistema integrado de salud, compleja a la hora de coordinar determinados recursos. Así que podemos seguir discutiendo sobre ese tema, García. Pero, perdón, las camas de CTI, sean privadas o públicas, si hay que usarlas, se van a usar. Esperemos que sea así, esperemos que sea así. No, ¿cómo esperemos? Cuando asumió esta administración, por ejemplo, se detectó que, y lo dijo el propio Cipriani, que debe
camas de CTI, debe servicios de CTI prestados por las mutualistas y que en algunos casos eso implicó el rechazo de algunos pacientes, la derivación a otros departamentos, justamente porque había deuda. Espero que esa situación se haya solucionado. Mira, históricamente muchas veces mutualistas te pedían para entrar a un CTI privado, te pedían un cheque en la ambulancia, si no, no entraban. Eso avala... Eso se daba. Bueno, eso avala mi preocupación. Pero lo que digo es que me parece que en la medida que se integró que el sistema de salud se integró, ahora, ¿viste? Está bien, van a cobrar. Que no sé, no, las mutualistas del interior tampoco se quejen, que bastante han ganado, ¿viste? No están en situación, que no lloren, por favor, porque bastante ganancia han tenido con el sistema integrado de salud. Entonces, tampoco es ponerse a otro tema, pero digo, lo que estábamos discutiendo era si los recursos estaban bien asignados. Bueno, FEMI no entiende lo mismo y son quienes trabajan en el territorio y quienes tienen esos recursos más allá de un sistema nacional integrado que sabemos que todavía tiene algunos problemas de funcionamiento, ¿no? No perder de vista, perdón, para que sigan, ¿no?, debatiendo, pero estamos en un contexto de una pandemia para la cual en ningún país del mundo, por más desarrollado que estés, iba a haber una capacidad sobrada, ni siquiera suficiente, ¿no?, para poder atender este tipo de pandemias y de expansión de un contagio. O sea, no pierdan esa referencia, El ¿no? Banco Sanitario de Nueva York no estaba dedicado a pacientes de COVID, pero sí para, de alguna manera, solventar la utilización de camas que hoy, en este momento, a esta altura del año, no es diferente a cualquier otro año, está alrededor del 48% de la ocupación. Ojo, que esta cifra no tiene nada que ver con el coronavirus, es el 48% de ocupación de camas de CTI que tiene normalmente cualquier año por el tipo de enfermedades. Hay solo 5 casos que se vienen manteniendo desde hace ya bastante tiempo de CTI vinculado a coronavirus en todo el país. Tengo entendido que en el caso de Rivera particularmente se apoya en el hospital de Tacuarembó. También. Entonces estarían transfiriendo las camas que se utilizan en Rivera de CTI, no por coronavirus, a Tacuarembó para liberar exclusivamente las camas en Rivera, solo para el coronavirus, un poco de lo que decía Alfredo. Administrar recursos se llama exactamente, eso. Entre ACE y las 2 instituciones privadas en Rivera. Pero para vos tenías discrepabas con Alfredo, Sí, ¿no? Alfredo, las mutualistas con el sistema integrado no ganaron, ¿eh? Mirá que perdieron. Hay muchas mutualistas que están comprometidas con esas cuotas que le pagan porque no cubren, o al menos eso dicen, que no cubren los gastos que le ocasiona. O sea que las mutualistas ganaron mucho es una apreciación tuya que discrepa bastante de lo que dicen las mutualistas privadas, ¿no? Coincido contigo en lo que dice, eso dicen, ¿no? Realmente, yo creo que han ganado muchísimo. ¿Vos viste los números? Tampoco vamos a cambiar el rumbo de debate, señores. Está bien, pero bueno. Yo conozco en realidad mutualistas hace muchos años y hay mutualistas que han hecho mucha guita. Y muchos médicos del interior que han hecho mucha guita con todo esto. Si las cápitas no fueran tan importantes, no existiría el corralito y la cantidad de gente que se moviliza. Así que creo que no. Pero se quejan incluso por el corralito. Pero bueno, no importa. ¿Lo hacemos otro día? ¿Eso te parece? Volvamos. Ese tema. Sí, aparte como él fue visitador médico, ¿Cuánto kiosco? Los médicos estancieros que conozco, ¿eh? Sí. Bien, podemos volver al tema, señores. Pregunto, y esto, bien, pregunto. Yo sé que con el diario del lunes es fácil poder cuestionar las medidas y demás, ¿no? O tenemos más tiempo para pensar. Ahora, de verdad, porque incluso lo hablamos en su momento hasta con la propia intendenta de Rivera, más de una vez. Sabiendo lo que estaba pasando en Brasil, ¿el Uruguay podría haberse anticipado o era inevitable tarde o temprano y el ritmo de prevención se tomó acertadamente? ¿Eso qué piensan ustedes? Que no son científicos, que no son médicos, que no son estratégicos en nada, simplemente uruguayos que pueden opinar. ¿Cómo lo sienten? Para mí era previsible de un momento al otro. Creo que de pronto quizás, como lo decía el presidente los otros días, vamos aprendiendo sobre la marcha sobre esto. Capaz que se puede haber previsto algo un poquito más, pero no mucho más que eso, porque en realidad los controles en Rivera existían. ¿Y qué tanto más? Si fíjate vos cómo surgió el foco. Pero es que ahí está el tema. ¿Qué tanto más se podría haber hecho? Es que el tema es que nadie puede prever que una persona haga una reunión en la casa con 30 personas. O sea, tal vez algo más de campaña pública, de información, yo qué sé. Capaz. Las medidas fueron acertadas. Hay que tener en cuenta también cómo se producen esos focos
Y también tener en cuenta que era inevitable, en un país tan grande como Brasil. Por nosotros estamos pensando en Rivera, y hablo de Rivera porque, bueno, está ocurriendo eso allí, pero podría ser cualquier otro departamento fronterizo. Estamos pensando en el microcentro de Rivera, que es donde están los free shop, esa calle que termina en una plaza donde vos cruzás del otro lado y estás en Brasil. Pero la frontera seca es enorme. Enorme, entonces tampoco, como he escuchado por allí, decir, bueno, pero ¿por qué no ponen una especie de cerco de vallado en la zona céntrica? No sirve, porque van a pasar por otro lado. Eso es el tema de la frontera seca, es lo que tiene. Cruzar caminando, pero si no es por el microcentro, serán 10 cuadras a la izquierda o 10 cuadras a la derecha. Las fronteras son kilométricas. Por lo tanto, por eso yo hoy hablaba del cerco sanitario del río Uruguay y el río de la Plata, que nos ha permitido estar aislados de lo que está ocurriendo en Argentina. Pero lo de Brasil es muy complicado. Por lo tanto, la atención allí, y yo creo que lo que dijo Delgado hoy, no descarta la posibilidad, en caso de que esto se complique, y ojalá que no sea así, porque la base realmente es muy buena, insisto, contando los casos de Rivera, no llegamos a 150 casos activos, no hay que confundirse con la cantidad de casos que ya están recuperados, son 150 casos activos, es realmente muy bajo. Pero bueno, hay que estar atentos, porque si no, esto como dijo Salinas ayer, ¿no? Es un tobogán que empieza en Brasil, pero la arenita está en Uruguay. Exacto. Yo creo que medidas, por supuesto que se pueden haber tomado otras. De hecho, por algo Delgado tiene un plan B, ¿no? Y eso queda claro. El tema es el costo de esas medidas. Mantener cerrados los comercios es una medida que hubiese contribuido para, o dejarlos cerrados porque estuvieron un tiempo Sí, obvio. Acá la palabra clave es el equilibrio, pero ¿no? ¿cómo estamos dispuestos a subsidiar a todo un departamento en sus distintas actividades y los perjuicios económicos? Bueno, el gobierno ha tomado una decisión que va por otro lado. Pero al margen de eso, a ver, no es que fue porque cruzaba gente y acá lo que fue una reunión particular que hubiera pasado en cualquier parte. Sí, ya bien, pero porque es una ciudad fronteriza y van a trabajar de un lado al otro y eso no lo podés prohibir. O sea, hay uruguayos que van a trabajar al lado brasileño y los que trabajan al lado uruguayo. ¿Y qué vas a hacer? No, señor, quédese acá, no se vaya. Está difícil. Yo creo que tomaron las medidas que podían tomar. Bueno, pero el tema ese de los que trabajan en Brasil y los brasileños que trabajan en Uruguay se puede prohibir, se puede prever, si vos tenés un cierre de fronteras. Bueno, pero a ver, estamos hablando siempre de evitar un mal mayor. Yo entiendo que la gente tiene que trabajar, por supuesto, como muchos de otros departamentos que cuando se tomaron este tipo de medidas no fueron a trabajar, perdieron sus trabajos, en fin, toda una serie de dificultades que tuvieron que afrontar, a igual que estos compatriotas que hoy están en Rivera. Por más medidas que se tomen, por más refuerzos que haya, se despliegue a la Guardia Militar y demás, si todavía tenemos el paso para Brasil y de Brasil para Uruguay sin control estricto me refiero, Pensá en Chuy. Va a estar complicado. Claro, pero además va a estar complicado. Vos estás teniendo una mirada unilateral, pero también tiene que tener la respuesta del otro lado. No, decir, bueno, de acá no salen, pero si entran del otro lado... Es que no podemos esperar nada de Brasil, Pepe. Nada podemos esperar de Brasil. Hablamos de eso. Pero estás minimizando las posibilidades de estar, de algo importante y tangible de la reunión, de la llamada telefónica a Bolsonaro y el presidente de la Calle Pou. Sí, totalmente. Pero también está Cancillería trabajando, tampoco. Está bien, pero no podemos esperar nada de Brasil. Brasil tiene una política con el coronavirus que es más que sabida. Cuando el presidente de Brasil está comiendo una hamburguesa sin el tapabocas, está bien, podrá atender a nuestro presidente y decirle que sí, que vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las cosas, que el hombre no le importa demasiado. Yo creo que más allá de ese ámbito hay que apostar también a los ámbitos regionales. No nos olvidemos que, por ejemplo, la propia prefeitura con la propia intendencia. justicia de Brasil ha ratificado la autonomía de los estados, justamente yendo en contra de lo que pedía Bolsonaro, para darle una carta de crédito todavía mayor a que desde el punto de vista local se puedan hacer políticas que vayan en contra de lo que dice el gobierno. Bien. Esa es creo que una ficha que hay que apostar a eso también. Bien. ¿No? Pasemos raya, señores, si les parece el tema de hoy. El número de tests negativos que dio Rivera, bueno, es un aliento, es esperanzador, aún faltan más y hay que esperar los periodos, pero en definitiva podría haber habido un escenario mucho peor y no al lugar a eso. Y apostar a que las medidas puestas en marcha funcionen. ¿Cerrás con una reflexión sobre esto, Alfredo? Sí, yo creo que en algunas cosas se puede apretar un poquito más. Me acuerdo de esos obreros que estaban entrando. Claro, hubo ¿se acuerdan hace 2 semanas o más o menos que hubo obreros brasileños que entraron a trabajar y también hubo problemas? Bueno, ahora vieron que iban a venir unos también brasileños y se decidió que no, en otra empresa. Yo creo que eso habría que restringirlo un poco más, porque yo entiendo lo que la gente de Rivera tiene que laburar. También tiene que trabajar la gente acá que tiene los shopping cerrados, los cines cerrados, los teatros cerrados y un montón de... También tienen que trabajar, digo, pero me parece que con
foco del otro lado, habría que ser un poquito más restrictivo de lo que se está haciendo. Me parece que ahí el gobierno tendría que apretar un poquito más la tuerca. ¿Estás diciendo básicamente que cierren los free shop? ¿Qué más? Y escuchame, vamos a entendernos, no son, los free shop no son bienes, no son supermercados, son otra cosa. No vas a comprar el fideo, ya sí entiendo lo que querés decir. No vas a comprar el fideo, te vas a morir de hambre por no comprar el estéreo o el whisky. Yo sé que alguna gente sin whisky tiene problemas, pero no es para tanto, digo, no. Y bueno, pero la verdad es que no enviaran gente a seguro de desempleo, ¿no? Bien. Muchas gracias, Alfredo. Un placer, buen fin de semana para ustedes. Igualmente. Que Pausa y ya venimos con otro tema.